Hola, ¿qué tal a todos aquellos que le han dado clic y nos escuchan e idealmente nos están viendo en esta otra reunión más de la comunidad BIM? Mi nombre es Víctor Gómez de Maed Arquitectos, donde desarrollamos proyectos y también damos consultoría para la implementación de la metodología BIM. Yo soy el arquitecto Jonathan Hernández de 3+2 de Arquitectura BIM. Pues hacemos todo la BIM. Y el día de hoy, Jonathan, tenemos un invitado, ¿verdad? Sí, un invitado muy especial. La verdad, también lo considero un muy buen amigo. Es el arquitecto Alfonso. Te dejo presentar. Gracias por la bienvenida. Yo soy Alfonso Sánchez Rolón, soy arquitecto. Soy originario de Tuxpan, Jalisco, y tengo mi propia oficina que se llama CBIM y Coordenada Arquitectura, que son dos marcas, por así decirlo, donde nos dedicamos especialmente pues al tema de proyecto arquitectónico, levantamiento con nube de puntos y sobre todo el tema de coordinación BIM, tanto en proyecto como en la fase de obra. También das consultoría, ¿verdad? Y adicionalmente también estamos con el tema de consultoría BIM para la implementación y en caso la mejora de procesos de un proyecto. Que es muy importante, ya lo decíamos en este podcast que está algo largo, ¿verdad, Jonathan? Sí, pero estuvo bien interesante, por eso estuvo largo. Pero ya lo decíamos, la importancia de la implementación, y a veces aunque no lo quieras, pues el cliente te dice, oye, ayúdame, por favor, necesito adoptar estas herramientas y metodologías. Y hoy precisamente hablamos de algo bien interesante que es el perfil del invitado, el cómo se fue adentrando en estos procesos, métodos, e involucrando en los proyectos basados en la metodología BIM. Y también hablamos del tema de coordinación BIM, ¿verdad? Sí, que ya hemos tocado varias veces el tema en el podcast, pues al final de cuentas se trata de eso, el podcast, pero ahora sí que visto desde un punto de vista de obra, del proceso y experiencia que has tenido en el desarrollo de esta metodología, porque pues todos hemos tenido esta parte de la experiencia, pero es muy importante el cómo los pros y contras de cómo has desarrollado y el cómo hoy en día lo aplicas. Y ya lo saben, la comunidad BIM es un espacio para arquitectos, ingenieros y constructores y todos aquellos involucrados que tengan con la industria del diseño, de la construcción y el desarrollo de proyectos. Pueden aquí visibilizar sus servicios, sus productos o alguna historia o proceso de trabajo. Historia de superación. Así que cuéntanos también, me gustaría que nos hablaras ¿cómo fue tu participación aquí? ¿Cuál fue el tema y cómo lo abordamos? Bueno, la participación estuvo excelente, la verdad, agradecido con la invitación, muy amena, muy amena la plática, se pasó todo muy rápido. De cómo se gestiona y de cómo gestionar. Y de los elementos importantes a la hora del decidir cuáles son las necesidades que tienen que impactar en el proyecto para poderlo gestionar de forma adecuada. Sí. Las partes que has visto importantes en el trabajo que te desarrollas. Sí, sobre todo la parte de la experiencia en el día a día, de llevar un modelo, ir registrando toda la incidencia en el día a día que se da. Creo que es fue uno de los puntos pues que pudimos abordar de mejor manera, creo yo, y bueno, abierto para la siguiente charla cuando se necesite. Y pues que ya tenemos la siguiente charla, ya sabemos de qué va a ser, pero próximamente. Nos despedimos desde Hub Sustentable y también recordándoles que somos parte de Vintas Group. Y pues no le den stop, no se cambien de video, sigan viendo. Sigan viendo. Sé que están viendo el numerito acá abajo de cuánto dura. No importa, está muy divertido. Si se lo quieren aventar en 1 o 2 partes. Sí, porque está un poquito largo, pero tiene mucho contenido de valor que les va a servir. Yo creo que se lo van a aventar de jalón, la verdad. Ojalá y compartan. Ahora parece que patrocinamos una panadería.
Hola, ¿qué tal? A todos los que de nuevo nos están escuchando y están en una nueva sesión de las reuniones de la comunidad BIM. Ahora nos hizo falta Juan, nos sigue haciendo falta Charlie, pero aquí de host también ahora me está acompañando el buen Jonathan. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy bien. Con la lluviecita en nuestro día tipo Londres en la mañana, con nuestro cafecito y panecito. Qué rico. Sí, ¿verdad? Hoy nos hizo resguardarnos ahora aquí más dentro de la oficina, porque no teníamos miedillo de... Pero panecito y café está a gusto. Pero fíjate, nosotros, porque ahora sí que doy introducción a nuestro invitado, el buen Alfonso, nosotros que hemos estado en Arandas, este clima es perfecto. Es el clima calientísimo siempre, pero estos días se aprecian. Entonces ustedes son coterráneos, como se dice. Más o menos. Más o menos. A ver, voy platicando cómo estuvo tu historia de conocer Arandas. Bueno, yo en Arandas llegué hace 7 años, casi 8 ya. Y conocí a... Yo iba de vacaciones allá bueno, como fines de semana a veces nada más, o unos tíos que están allá, que viven allá, pero no tienen hijos. Entonces, pues yo siempre me iba con ellos, porque era como su hijo. Yeah. Y en una de esas idas, mi tía era directora en un colegio de prepa, y estaba pues la recepcionista. Y llegué y todo. Y, oye, busco a esta persona. Pues pásale y eso. Y esa recepcionista es la que hoy es mi esposa. Ah, ok. Entonces... Ahí la conocí. Literal te adoptaron en Arandas, donde la tierra es roja, ¿verdad? Es roja. La tierra roja, el estilo tequila. Entonces ahí conocí pues a la que hoy es mi esposa. Fuimos novios, nos casamos el año pasado. Hoy tenemos ya un hijo recién nacido de 3 semanas. Porque todas las mujeres de los Altos tienen fama de ser muy bonitas y no es un error. No es un error. Oye, pero pues ya estamos hablando mucho del invitado, pero a mí me gustaría que nos platicaras, Jonathan, el por qué él está el día de hoy aquí. Ok. Yo, Alfonso, lo conocí indirectamente. Cuando yo estaba en Arandas, estuve buscando empresas allá y él tenía su despacho allá. Entonces yo indirectamente le mandé mensaje, estuvimos platicando un rato y nos conocimos. Resulta que ya más adelante, estando trabajando en el Museo de Ciencias Ambientales del Conjunto Santander, pues de repente nos lo topamos. Mira, te lo presento, Alfonso. Yo te conozco. No, es que no lo conocía de vista. Ok. Solo por mensaje. Por mensaje. Entonces, sí, que mucho gusto y que sabe, shalala. Y ya estuvimos trabajando, la verdad, muy bien. Él estaba coordinando toda esta parte. Y nosotros estábamos como subcontrato de una empresa por fuera, estábamos trabajándolo. Y de repente, oye, pues pásame tu número, te voy a pasar unos documentos. Ok, va. Me pasa su número. De repente, oye, yo te conozco. ¿Cómo? Pues yo te tengo guardado. Tú eres el de coordenada. Sí. Pues es que yo soy de Arandas. Y ya empezamos como a hilar esa vez que nos conocimos. Y pues resulta que sí, ya nos conocíamos, ya llevábamos cosas haciendo. Y nos volvimos a topar ahí, pero ahora sí ya nos conocimos en persona y ya empezamos a seguir viendo todas esas cosas. Oye, qué interesante, ¿no? ¿Te lo topaste trabajando en temas de coordinación de un proyecto? El proyecto me dices que era... Sí, el Museo de Ciencias Ambientales. Y interesante es porque el día de hoy nos hicieron la propuesta de que el tema iba a ser coordinación BIM, ¿verdad? Sí, ya hemos hablado algunas otras veces en el podcast de coordinación, pero lo hemos enfocado un poco más a lo que es la coordinación de proyectos, el cómo los modelos se coordinan. Y la verdad es de que me interesaba mucho el perfil de Alfonso, porque él también se ha enfocado mucho a coordinación en obra. Entonces, esta parte de ya llevarlo a obra, pues nosotros sabemos que la obra es principalmente, el tema de la obra es solucionar problemas que van saliendo. ¿Por qué? Porque ya tenemos una idea general de cómo se construye, ya la mayoría de las cosas ya las sabemos hacer
pero siempre cada proyecto tiene su cosa específica que revisar, que eso es lo que nos lleva a ir tomando soluciones, ir viendo cómo se coordina, cómo van a trabajar, cómo van a entrar cada una de las disciplinas, en qué momento, en qué tiempos, para no entorpecer ese trabajo y llevarlo ya con una coordinación BIM. Pues la verdad es una experiencia súper rica y pues qué mejor que de un experto en este tema. E interesante será, antes de hablar de coordinación BIM, que Alfonso nos platique cuál es su perfil, el cómo es que llegó a ese proyecto, sus inicios, ¿qué lo llevó a estar ahí? Ajá, qué le llevó a estar ahí y que nos hable un poquito o mucho, dependiendo de qué tan grande o pequeña sea la historia, que nos pueda contar acerca de su perfil y para poderlo conocer. Hola. Bueno, agradecerles antes que nada por la invitación al podcast. También le había manifestado a Jonathan las ganas de venir, de también compartirles un poco de la experiencia que hemos tenido, tanto en todo este camino de coordinación, también en la parte de emprender una oficina y todos los retos que implica. Y bueno, yo soy arquitecto, soy egresado del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, allá para el sur del estado. Yo soy originario de Tuxpan, Jalisco. Entonces, bueno, pues por azares del destino, en 2015 me voy a Ciudad de México. Ahí estuve en el proyecto del nuevo aeropuerto internacional que cancelaron. Y bueno, ese fue como, no mi primer acercamiento al mundo del BIM, pero sí fue el parteaguas. Sí, el escalón. El escalón, ¿por qué? Porque en ese entonces yo estaba, pues venía de la escuela, entonces lo conocía, pues modelos en Revit y hacía mi modelito y tu planos y eso, pero bajo ningún protocolo, ni siquiera sabía que en ese entonces que existía una norma. Entonces, llegando a lo del aeropuerto... ¿Existía? O sea, en ese momento se estaba formalizando. Se estaba formalizando, exactamente, pero ya trabajábamos ahí bajo un protocolo que no era como un plan de ejecución BIM, pero sí ya como con ciertos criterios de orden. Pero, o sea, yo la verdad, yo creo que a la mayoría de los que trabajamos en esto nos tocó revisar el BEP que estaban usando en ese aeropuerto, y es parte de la que nos basamos todos en algún punto. ¿Por qué? Porque sí estaba bastante completo. Pues era un proyecto que se mostraba como esta referencia de lo que iba a ser el desarrollar un proyecto en BIM. Sí. Aunque también a mí me tocó ver algunos videos de la Sedena que subían donde había como una simulación de cómo están desarrollando el proyecto, pero está bien interesante que comentes que estuviste participando en ese proyecto. Sí, eventualmente, como lo comentaba, fue ese parteaguas porque ya entendí que era un tema también mucho de organización y de justamente coordinación, aunque era a nivel proyecto todavía no lo llevaba, todavía a mí no me tocó estar en la parte de obra, sino en la de proyecto, pero ya entendí que dije, o sea, yo estoy completamente en pañales manejando un modelo, pues modelos escolares a un aeropuerto, ¿no? Y que éramos pues un equipo de, si no mal recuerdo, entre 130 y 150 entre modeladores y documentadores, y estaba muy establecido la parte de tú vas a llevar la parte, supongamos, de plafones, pero solo el modelado, y luego el otro compañero que está a tu lado, él va a hacer solo los planos. Entonces entre los dos tenías que tener esa como comunicación para poder entender qué es lo que estaban haciendo, y a su vez que esta parte fuera aprobada por un como líder de proyecto de la especialidad porque estaba dividido por plafones, puertas, zonas, escaleras, por disciplinas, zonas, áreas, y en específico ya como cada partida, o sea, del proyecto, ¿no? Por especialista. Entonces eso se me hizo como, ahí fue donde yo entendí, dije, esto es más de organización. Es más de organización, y esto también pues me generó como mucha inquietud de aprender el tema en sí del BIM, porque dije, esto va en algún punto pues a hacer una especialidad, a explotar, y pues entre más yo siempre he creído en lo personal que entre más especializado estés, pues tú, aunque el mercado se acota, pero también puedes tener un mejor target de clientes y de cobro en ese caso. Pregunta que me interesa es, ¿tú ya tenías
un perfil que ya cumplía con algo destinado o aprendido en temas de BIM, o nada más era el uso de la herramienta de Revit? No, para nada, o sea, era solamente el uso de la herramienta de Revit que yo hice en un curso aquí en Guadalajara, todavía me acuerdo. Que todavía no eran los cursos de coordinador BIM. Todavía no eran los cursos, era un curso nada más de Revit y Render. Pues es que antes no se hablaba de BIM, o sea, nada más era de Revit. De hecho, hay personas que todavía dicen, pues yo no sé qué es BIM, pero yo uso Revit. Así es. Y porque te conocemos, sabemos que eres tú. No lo hagas, está mal. Y que porque te hace las secciones rápido. Sí. Pues puedes ir haciendo el plano. Lo que decíamos antes de grabar, ¿verdad? Y te saca el presupuesto. Y te saca el presupuesto con un clic. No, ándale. Cosas así. Entonces, yo no tenía en realidad un perfil. Y de hecho, a mí al principio, cuando entré al aeropuerto, pues no me gustaba mucho. Yo me llegué a cuestionar en algún par de ocasiones. Dije, si quiero yo tener todo este tema del Revit y eso. Todos sí, también ser arquitecto. O sea, ¿vale la pena tanta chinga para seguir siendo arquitecto? Sí, yo creo que también eso. Entonces, pero cuando entiendes el potencial que puede tener, cuando lo llevas bien organizado, y también el tema de pues ser un especialista más de una obra, creo que ahí fue cuando yo dije, me gusta, me voy a intentar y me voy a preparar más para poder llegar a un punto ya donde pueda pues explotarlo de una manera también pues porque profesional, comercial, como le no, y seguramente viste lo que a todos nosotros nos ha pasado cuando estamos conocemos estos temas que dices, bueno, esto no se habla en donde sea, me parece interesante, curiosamente no todos lo utilizan y es una oportunidad, es decir, ok, yo puedo aprovecharme de esta necesidad que tienen la industria o esta empresa o este proyecto para destacar y definitivamente, como les decías, profesionalizarte técnicamente en un área y eso ayuda muchísimo a incrementar el valor que tú tienes como colaborador dentro del proyecto o la empresa. Y fíjate que pues Alfonso ya lo mencionaba también, es una parte en la que dices, ok, yo en algún punto quiero dejar de ser la talacha, de trabajar muy duro para poder ganar 2-3 pesos y pues cambiar un poco la balanza y decir, pues no ganar millonadas, pero pues igual y ganar bien y no estarme matando la vida y gastando mi salud en esto, ¿verdad? Exactamente. Y sí, ya de ahí yo salgo del proyecto, renuncié por cuestiones personales en su momento, de ahí de la oficina de Fernando Romero, que era la encargada del proyecto de arquitectura. Ay, Fri, tan bonito. Con Fri. Y regreso aquí a Guadalajara, me empleo con otra oficina donde supuestamente, digo supuestamente porque pues nunca se llevó a cabo un proceso tan así. Íbamos a hacer un proyecto en Revit. A todos les pasó, ¿eh? A todos les pasó. Sí, a todos les pasó. También. Sí, porque pues vas a hacer un proyecto en Revit. Y yo, pues sí. Entonces, ahí tuve mi primer acercamiento con nube de puntos también, porque nos pasan un levantamiento con nube de puntos que estaba, ahorita ya lo recuerdo perfectamente y pues la calidad era muy baja en ese entonces. De esas nubes de puntos que están en blanco y negro. Sí. Que parece que estás jugando un videojuego de terror. Dobles, o sea, que tienes un nivel y un nivel duplicado de nube de puntos. Sí. Ahí me tocó uno donde parece que es un juego así de terror, y vas avanzando en el recap y de repente te encuentras una persona viendo con los ojos blancos. Sí, algo así. Sí, que se ve de terror. Y lo recuerdo y yo dije, ¿qué es esto? Una nube de puntos. Bueno, investigué un poquito, no había tanto contenido en internet como hoy en día. No, y tenías que ser muy... Hoy en día tampoco no hay tanto. Bueno, sí. O sea, hay más. Total, pero hay más, pero no hay tanto, exactamente. Entonces, pues me acuerdo de haber estudiado ahí unas cosas. Hice ahí, como en ese entonces lo entendí. Salió bien el resultado, pero luego te topas con la parte de, no, es que me tienes que hacer, porque así me lo dijeron, lo recuerdo perfectamente, 75 secciones para mañana. Y yo me quedé así de, ¿cómo? 75, sí, porque... ¿Cuántas personas me van a poner a cargo para hacer eso? A nosotros, porque son en Revit, o sea, las puedes hacer. Sí. A nosotros nos dijeron que en Revit pasas la sección y ya queda todo. Y yo dije, oye, pero no ni siquiera he empezado a modelar.
Dije, ¿cómo quieres que lo haga? O sea, le dije, lo recuerdo. Entonces, ahí también entendí que tenemos que educar a quien iba a comprar o a quien iba a adquirir ese servicio, o quien iba a contratar ese servicio, porque pues en realidad no era así, ¿no? Y también pues sí me quedó también como muy marcado esa parte. De ahí ya salgo también de esa oficina, todo bien. El proyecto no se llevó en Revit, porque no era BIM ahí, no era BIM para nada, era Revit. Y ya como mencionas, pues realmente tenían una idea muy en pañales de cómo se podía dar el trabajo. Y tal vez fue de esos proyectos que, digo, a todos nos ha pasado de, ok, muy bonito tu modelo, pero necesito los planos, házmelo lo rápido, que se pueda, o sea, si es en AutoCAD ya. Sí, pero rápido. Entonces, bueno, yo también dije, ahí también me llegué a preguntar, ¿y si tengo futuro en esto en realidad? Sí. Porque dije, pues porque no, o sea, necesitas dedicarle de cierta manera mucho tiempo en curva también de aprendizaje y también en modelar y todo eso. Una sola persona, eran 17,000 metros cuadrados y dije, creo que no, pero ahí tampoco todavía seguía sin entender mucho. Tenía 2 años de egresado, entonces pues todavía apenas estabas viendo. Desde esa oficina nos asociamos con un amigo mío, nos asociamos para abrir nuestro propio proyecto de emprendimiento y empezamos a tener un bagaje de proyectos y todo, y nos llega el primer cliente que nos pide un modelo, ¿no? Oye, necesito entregar mi proyecto ejecutivo en Revit. Pues bueno, órale, sí, pero ahí yo ya empecé, ahora sí, cuando ya vi esa necesidad fuerte de, oye, si yo voy a ofrecer este servicio ya como independiente, ¿qué onda? No lo puedes ofrecer con conocimientos básicos y también cómo se cobra, con conocimientos básicos, y ya después con la experiencia del aeropuerto ya sabía más cosas, sabía utilizar filtros, por ejemplo, hacer algunos parámetros, pero ahí tenía 3 BIM managers que ellos nos daban toda la información. Entonces yo empecé a entender también, dije, oye, alguien necesita, me acuerdo que en ese proyecto yo les planteé ahí con mis socios, les dije, oye, alguien necesita tomar la parte como no de BIM manager en ese entonces, pero sí como de coordinador, que nada más esté haciendo parámetros, que esté generando templates, que esté revisando el modelo, que pues lo que nos están dando de información, porque nos daban la información a veces como en bocetos y lo hicimos a partir de un DWG, de un AutoCAD. Entonces le dije, oye, alguien necesita estar como gestionando esa información, porque si lo hacemos todos, éramos, me acuerdo, 5 personas, dije, lo hacemos todos, esto va a ser un caos. Entonces yo me acuerdo que ahí empecé. Ya tenías lo que mencionas, esa experiencia del aeropuerto, en donde cada quien tenía un área, cada quien estaba especificado un punto y coordinabas esa información y cazaba todo. Exactamente. Alguien había ahí que tenía que estar haciendo esa chamba de traer el trabajo de todos y que todo embonara perfectamente. Sí, de que organizar el tema de familias y organizar, por ejemplo, como en este caso estábamos partiendo de un archivo en AutoCAD a modelar esa torre, me acuerdo, pues era como de que también asegurar que estuviera linkeada la versión correcta, que no fuera una versión que ya nos habían pasado, de que estás trabajando y todo eso. Entonces yo me acuerdo que en ese proyecto empezamos a asignar como responsabilidades así de, pues tú te vas a quedar con esta parte, esta persona con esta otra. Como en la escuela cuando les toca trabajo en equipo. Y me acuerdo que nos decían, es que Alfonso, el cliente quiso que un equipo de él estuviera con nosotros. Entonces íbamos a la oficina del cliente. Me acuerdo que llegábamos con nuestras computadoras y ahí trabajábamos, asignaron un espacio. Y había un equipo del cliente que nos apoyaba. Entonces me acuerdo que nos decían, es que es muy burocrático todo esto. Y yo, ¿por qué burocrático? No, pues es que como que cada quien tiene una responsabilidad. Aquí somos lineal, ¿cómo sí? Que responsabilidad horizontales. Y dije, es que si no lo hacemos así, se va a hacer un desorden, créemelo. En este caso, ustedes estaban desarrollando el proyecto en Revit, pero esta otra empresa era los que habían diseñado el proyecto. Sí, nosotros. Y ese es un tema donde a veces les picas un poquito en el ego, porque dices, ellos están haciendo lo que nosotros no podemos hacer. Y a veces pienso que a veces inconscientemente
hacen cositas como para meterte poquito el pie, como para decirte no el cómo sí, sino el cómo no. Y es... O de repente te empiezan a poner muchos peros, muchas trabas, e incluso trabajos, como mencionabas ahorita con lo de las secciones, trabajos un poquito imposibles que dicen, es que yo ya me comprometí y tú me tienes que dar. Pero es que tú me dijiste. Tú me dijiste. Es que yo no te dije, o sea, tú te comprometiste con el cliente y yo sé que hay un proceso, independientemente que sí es más rápido, yo sé que hay un proceso de cómo se debe llevar ese trabajo para llegar a ese punto de hacerlo rápido. El clásico de no se ve como mis planos. Sí, que la calidad de línea, ¿no? Sí. La calidad de línea. Es que no hay un botón todavía en Revit que le des adquirir la forma gráfica del plano de AutoCAD para que te extraiga todos los colores de cada línea, cada calidad de línea. Todavía no existe eso como para que fíjate que el otro día ya han visto en este espacio a la arquitecta Paulina Mercado. Sí. Hablábamos acerca de... Ella me decía, bueno, pues ¿cuándo van a hablar de calidades de línea? Porque yo estoy harta de ver planos feos. Y le digo, es que hay muchos que no les interesa tanto la representación, hay otros que sí, pero hay otros que se pasan con el tema de la calidad de línea. Y ella hablaba de estos temas donde es que posiblemente les cueste más trabajo a aquellos que ni siquiera pasaron del CAD y directamente se pasaron a Revit. Y de ahí que le dije, ¿sabes qué, Paulina? Tenemos que hablar en una sesión de calidades de líneas, de configuraciones en la representación de la documentación, porque ella decía, yo sé que todo esto del BIM pues te lleva y te aleja cada vez más de tener que imprimir planos, pero al momento no ha pasado. En PDF. No, pero al momento no ha pasado dejar de imprimirlos y no va a dejar de pasar en un buen rato. Así que mira, en este periodo hay que buscar que se vean bien. No va a dejar de pasar jamás, porque tienes que tener unas versiones congeladas del proceso. Al final de cuentas, tú tienes que llevar se hizo una entrega, hiciste un corte de caja como en las empresas, hiciste corte de caja y a esta fecha, este es el proyecto. Este es el proyecto, claro. Y tienes que tener ese historial. Entonces, al final de cuentas, tienes que imprimir los planos para llevar ese historial del proceso. Sí, claro. Sí, y porque en muchas ocasiones hay en ciertas maneras, en ciertos procesos en empresas o instituciones, como quieras llamarle, que el entregable en sí pues es el producto del papel. Entonces necesitan tenerlo en físico para ellos como sentir que sí hay un proyecto, aunque tengan todos los archivos multimedia y todo el proceso. Hoy tienes también, como esta Belén nos lo mencionaba, de que ya nada más imprimes para los de permisos, porque se tienen que firmar. Sí, porque se tienen que firmar y tienes que... Lo que sí es que estoy de acuerdo con Pau, que ya estará aquí en otro episodio, se tienen que ver bien. Idealmente, pues debe haber un estándar. Que si hay un estándar de graficación que está muy vago. No, pero aquí en México, si ahí le buscan, hay uno del ISO, muy viejo, que aplica como qué layers debes o qué colores tienes que colocar. Pero creo que necesita actualizarse. Pero según yo, ese código de colores que maneja es más enfocado como a dar un estilo de línea, digamos, como con las instalaciones. De que todas las instalaciones... Es que antes yo he escuchado, no sé si les ha tocado, que a veces los colores de las líneas representaban un espesor. Porque era el tema del CTV. Era el tema del CTV. En escala de grises también te marca distintas calidades. Pero vaya, es lo que usualmente pasa con estos despachos, en los cuales nosotros les hemos, así como lo comentas, Alfonso, hecho el modelo, y definitivamente el modelo no se puede quedar en modelo, tienes que generar documentación, y siempre te salen como que no se ve igual. Sí, justamente ese fue uno de los primeros retos en este tema de que, oye, pues la calidad de línea. Sí, pero hay que entender que Revit no es un programa de dibujo. Revit hablando del tema de Revit, pues es un programa, es una base de datos a través de un modelo, y ya del modelo pues podemos extraer los planos. Pero fíjate que ahí sí se puede, o sea, totalmente es un trabajo. Porque nosotros conocemos, tenemos un amigo en común, saludos Jair. Cuando yo estaba trabajando en Ciudad de México, que estábamos allá, teníamos una persona que también era muy enfocado a todo esto de las calidades de línea. Entonces a él lo pusimos, ¿sabes qué? Empápate en todo ese tema y créanos una plantilla en la cual nosotros
ya sigamos con nuestra línea de trabajo sin que lo tengamos que mover. Y sí se puso a investigar y ahí lo veías imprimiendo para ver si realmente se veía y llegamos a esa calidad. Sí, pero totalmente. Es una chamba, es un trabajo importante. Yo creo que se aventó mínimo semana y media a prueba y error de ver que realmente estuviera imprimiéndose de la forma en la que se debería de ver. También pasa que estos documentos o estas configuraciones, siempre están en una constante actualización. Encuentras una necesidad más para temas de representación. Por ahí le buscas, encuentras como el filtro, el hack que te permite generar la visualización y la representación adecuada. Y bien lo decías, Alfonso, el que existe este perfil de las personas que estén gestionando, que estén configurando estas herramientas, como bien lo decía ahorita Jonathan, el tema del template es muy importante. En despachos más grandes y más viejos existía este perfil del CAD Manager. Que el CAD Manager era el que se encargaba de que los recursos primero estuvieran estandarizados. Tercero, que funcionen de forma adecuada, que los puedan utilizar y que idealmente sería la persona que va a revisar qué es lo que se está haciendo, porque bien hay una frase que tengo de un ingeniero más viejo que orden dada no revisada vale para pura chingada. te doy los recursos, el estándar, el procedimiento, hazlo, pero si no lo revisas, pues no te va a servir de mucho. Sí, pero tengo una duda, porque aquellos que nos están escuchando posiblemente pensarán coordinación de proyectos, y tú ahorita, Alfonso, hablabas de coordinación de proyecto, pero tal vez la coordinación en una disciplina. No estamos hablando, y es mi duda, ¿estamos hablando de coordinación de proyectos de diferentes disciplinas o coordinación de tareas de una disciplina? Bueno, es que la coordinación va en varias escalas. No, pero ahorita en este momento creo que estamos hablando de una disciplina. Sí, ahorita estamos hablando solo en conjunto de una disciplina. Estoy como contando mi historia hasta llegar a la coordinación, digamos, cómo voy subiendo y cómo me doy cuenta de la necesidad del coordinador. Ajá, entonces, bueno, ahí lo hacíamos así. Ya después, yo salí de ahí con mi amigo, que nos asociamos, nos decidimos a tomar caminos distintos. Entonces, yo ya buscando ciertas cuestiones y analizando todo lo que en esos años había sucedido, dije, ¿dónde está la parte que más flaqueamos o que he visto ya en varias oficinas? Dije, en la coordinación. Uh-huh. Justamente en la coordinación. Bueno, en ese tema pues hablábamos de coordinación del proyecto nada más, o sea, del proyecto en la oficina. Pero dije, no manches, o sea, cada que trabajas con un ingeniero es un tema de versiones. Cada que trabajas con los estructuristas es un tema de versiones, de que entregas o que... en ese tiempo apenas nos entregaban algunos modelos y tú entregabas la arquitectura, el modelo de arquitectura, y luego vinculabas el de estructura y el modelo allá 30 metros, no sé, 1 kilómetro allá, y luego el de instalaciones acá. Incluso hubo en algún momento, me acuerdo, que nos entregaron un modelo de SketchUp traducido, o sea, metido a Revit. O sea, que nada más lo exportaron. Que lo exportaron de alguien que en su momento dijo que hacía en Revit, y pues lo que digo, pues modelo. No paso, ¿no? El desconocimiento, ¿verdad? Y es que pasa que sí, pero no. Un poquito como dices, Jonathan, el tema del desconocimiento, a veces tú crees que sabes. Porque dices, fíjate, es que yo siempre lo he hecho así. Esto que sucede de que entre menos sabes, más crees que lo sabes todo. Como dice sabes, Diego Rusarín. Dices, ay, me falta un friego. Y empiezas a dejar de querer hacer cosas porque dices, es que hay gente que sí sabe hacerlo. Ajá. Y no te das cuenta que tú eres el que sabes hacer bien las cosas. Como dice, los demás son los que dicen, no, yo me las sé de todas, pero no saben ni madres. Como dice Diego Rusarín, ¿por qué crees lo que crees? Y te quedas... Y sí creo lo que creo. Y sí creo lo que te en un pedo filosófico así de, ajá. Y sí, pero a veces sí eres el que sabes más. Sí. Pero alguien llega el síndrome del impostor. Con llegas con una actitud. Alguien llega con una actitud de no, así se hacen las cosas, y te pones a dudar un poquito de. Ajá, te hace dudar el que si realmente estás haciendo unas cosas totalmente. O no. Totalmente. Y bueno, ya eso ya me llevó a entender que entonces dije, aquí hay una gran oportunidad.
ahora vamos a buscar profesionalizar el servicio. Entonces ya llegué, ahora sí, me voy en el 2022, 2023, me voy a España a hacer una especialidad allá, un año en Sevilla. Que ahí fue cuando nos contactamos. Ajá, justamente sí, estaba allá. Yo cuando lo contacté, no pudimos vernos en persona por lo mismo, porque me había dicho, ¿sabes qué? Sí sigo haciendo proyectos aquí. El tema es de que ahorita estoy en una especialidad en España. Ya te hablaba con acento español. Tío. Ya ves que salen estos memes de tienes una semana ya. Ajá, no inventes. No, pero sí, fue por eso que nos contactamos, pero nunca nos vimos las caras en ese momento, porque sí estábamos platicando, estábamos viendo temas de trabajo en ese momento, pero él está en su especialidad. Entonces no logramos ahí todavía el conocernos y el trabajar de esta forma hasta que no volvimos en ese otro aspecto. Sí, totalmente. Y con esto aclaro que no digo que soy coordinador BIM. Ni que soy español. Que soy español. Por el tema de haberlo hecho pues en un diplomado, en un curso, una especialidad. Sino simplemente fue como formalizar o profesionalizar ese conocimiento previo que habíamos adquirido. Ya con base a la experiencia, porque ahí te estoy hablando de que ya llevábamos 6 años más intentando con pues, proyectos en Revit, ya bajo un protocolo. Wey, o sea, los proyectos que intentan. Pero sí, ya teníamos conocimiento de un orden, de un protocolo y todo eso. Entonces yo decía, pues bueno, necesito algo que me avale, porque desgraciadamente o afortunadamente, no sé. Hay gente que te dice, oye, ¿y cuál es pues tu preparación? Yo quiero ver un certificado, un papelito, ¿no? Y yo sí, pues, oye, tengo 25 proyectos atrás de mí en estos 6 años, que todos, le dije, ¿y me estás preguntando un papelito? Entonces yo empezaba a notar que sí iba por ahí mucho el tema de que te preparaban, pues, ¿cuáles son tus credenciales? Es un punto que tocas muy bueno, ¿por qué? Porque cuando vas escalando a estos niveles, o sea, naturalmente ya llega el punto en el que pues te topas con clientes ya de una alta gama. Sí, totalmente. Ellos sí te van a pedir ese tipo de documentación. Y en nuestro rubro, como crecimos en un ambiente en el cual se estaba desarrollando la metodología, se estaba formalizando, fuimos creciendo con la misma metodología, entonces no hubo como que, yo hace 15 años tomé el curso de especialización. No existía. No existía. Nosotros hacíamos esa especialización. O pasaba también que, como bien no lo existía, y había algunos que se aprovechaban, y digo, a veces, lo digo, no voy a decir que se aprovechaban, sino simplemente era su oportunidad de aprovecharse de la situación. O quizás hasta en el desconocimiento, como lo mencionabas, creían. Decían, yo sé. Sí, totalmente. ¿Y qué pasó? Les dieron la oportunidad de entrar a algún proyecto y pues no lograron cumplir con los objetivos, o no fueron lo suficientemente prudentes, voy a decirlo así, como para limitar la expectativa del cliente, y ahí es que le ofrecieron, no, con esto vas a hacer 30 secciones en medio día. No, te vas a ahorrar un montón de tiempo en el proyecto. Y bien lo decías, la importancia del poder charlar en este podcast previo a esta grabación, y es, tienes la oportunidad de poder exponerte hacia los clientes y que te escuchen en una conversación y puedan determinar si sabes o no sabes. Estas charlas, por eso es que son importantes, por eso es que nos gusta tener invitados y que nos hablen de su perfil, de su experiencia, pero habrá quien no tenga la oportunidad de escucharte en un podcast, de tener una conversación contigo en el cual determine adelante y quiera, sí, para darte un proyecto, pues conocer cuáles son las bases que a él le van a dar confianza para poder brindarte el servicio, y que a lo mejor son hasta bases de concurso. No, y también son cosas que están muy estandarizadas cuando son empresas del extranjero, porque en México pues somos bien de, pues pásasela a mi compa, o tengo un familiar que quiere chapa y pásasela a él. Pero en empresas del extranjero que quieren venir a hacer, ya sea su fábrica, quieren poner en un negocio, lo que quieras, pues te piden ese tipo de datos, porque ellos quizás no tengan los contactos que tienen aquí para decir él es bueno o no. No, y aparte están arriesgando su inversión, su capital, y pues tú tienes que darle certeza de que pues estás en facultades de... Y de alguna manera te abre el panorama y esta ceguera de taller que puedes tener donde
tú asumes que ya hace las cosas bien, pero llega alguien que ha tenido experiencias y oportunidades de aplicarlo en otros rubros, en otros proyectos, en otras situaciones que no son las que te han pasado a ti, ese aprendizaje es muy bueno. En algún momento aquí en México se dio esta gira de los que antes eran de Share Coordinates, aplicando este curso de CMBIM. Y decían, bueno, es un curso que sí se les piden esta certificación en Estados Unidos, aquí no. Pero ¿por qué la quiero tener? ¿Por qué quiero participar en este curso para obtener esta certificación? La primera frase que te dan cuando te dan una certificación, ¿para qué quiero esta certificación? Y digo, aquellos que tomaron ese curso, yo lo tomé, nada más no me certifiqué. Para muchos seguramente fue un baldazo de agua fría. Bien lo decía también esta Belén cuando buscó la certificación. Dice, yo sentía que estaba a nivel y cuando me da mi evaluación digo, caray. Agarras una perspectiva distinta y dices, y es ahí lo que mencionábamos ahorita de esto de el desconocimiento, te hace creer que ya lo sabes todo hasta que conoces más y dices, no, todavía me falta. Todavía lo que falta, o sea, recorrer, claro. Llegas a conocer todo lo que no conoces y dices, pues entonces no conozco lo que yo creía que sí conozco. Seguramente claro. Esta formación que tuviste en el extranjero, bien lo decías al inicio de la charla, había momentos en los que te preguntabas, ay, ¿y si será por aquí? ¿Y si le sigo? Pero seguramente, y te tenía esta frase y esta pregunta, había situaciones que te hacían convencerte de, sí es por aquí. O sea, sé que hay situaciones que no se ha logrado, pero sé que es por aquí. Pero seguramente después de tener este curso, esta mentoría, yo creo que sí hay situaciones que se pueden hacer, que se pueden resolver y fue un cambio totalmente, ¿verdad? Sí, totalmente, porque ya después de eso, o bueno, no después de eso, durante el trayecto, ya que te vas relacionando con más gente, que ves, por ejemplo, a personas que tienen un muy buen nivel y todo eso, sí dices, creo que sí va por aquí, porque es algo que puedes explotar. Yo la verdad lo veía en términos negocio, no lo veía en términos en términos románticos de me gusta, ¿no? O sea, trabajo para vivir. En el término negocio yo decía, sí, o sea, es que esto es muy especializado, entonces sí va por ahí, porque a ver, si reflexionamos cuánto le sale a una empresa que no se dedica 100% a las cuestiones BIM, pero cuánto le sale a una empresa tener un equipo dedicado solamente al BIM. Le sale ciertamente una inversión. Yo creo que de unos 400,000 pesos para arriba. Sí. Entre licencias, capacitaciones, estar preparado con la infraestructura. O sea, realmente yo creo que de ahí para arriba. Y no hay por qué no verlo como números, porque la realidad es que te estaba costando, no te lo estaban... Sí, digo, posiblemente alguien puede acceder a un descuento, a un patrocinio, un paquete, pero... Una beca, pero no. Pero te estaba costando, sí, tenías que verlo como dinero. Yo lo hacía 100% de mi bolsa, todos los gastos. Y fíjate que también es un punto en cuestión de... No sabías también lo que te iba a ahorrar, porque digamos... Es algo que operativamente, en obra, digamos, te ahorra millones, no 400 sí, no estás hablando millones o sea, de pesos. De 25,000 millones para adelante. Y ahorita te dije un número al aire de 400,000 en adelante te costaría tener esa célula BIM en tu empresa. En tu empresa. Pero dices, al final de cuentas, la información que sacas, los procesos, cómo lo eficientías, todo eso te hace un ahorro que a final de cuentas, si sacaras la retrospectiva de todo lo que te estás ahorrando, te ahorras millones. No, y el profesionalizarte es una estrategia de negocio fundamental. Creo que hoy en día todos los giros de todas las industrias necesitan tener esta constante actualización. Y pues ya lo dijo Darwin, no es más fuerte el que sobrevive, no es el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Y para poderte adaptar de forma adecuada, pues necesitas estar a la vanguardia en las nuevas tecnologías, metodologías y herramientas. Y creo que el capacitarte fue una buena decisión, ¿verdad? Sí, totalmente, porque ahí eso me abre la puerta para colaborar en algunos proyectos en España, en Berlín, en Alemania, y obviamente a mí un mercado que siempre me ha llamado mucho la atención es nuestro vecino Estados Unidos,
Por el tema, obviamente. Saludos a mi amigo Trump. De los dólares y que cobras dolarizado. Entonces fue ahí donde yo dije, ok, ya vámonos por aquí, vamos a ofrecer ese diferenciador. En España también cobran en euros. Sí, en euros. A lo mejor todavía. Habrá quien tenga esta estrategia de yo voy a entrar al curso, yo ya le sé. Voy a aprender algo, voy a enseñarles. Pero no. Voy a ir a ver quién conozco. Sí, también. Fíjate que ese es un punto importante, bueno. Y creo que ya habíamos tocado un poco el tema en otros podcasts, pero siento que es un punto importante en cuando vas a tomar la decisión de dónde vas a tomar el curso, porque digamos, tú puedes tomar un buen curso con la empresa que nadie ubica, pero es muy buena, y puedes ir y tener una capacitación muy buena y aprender muchísimas cosas de esa empresa, pero pues al final de cuentas es una empresa desconocida que te está capacitando. Y no es lo mismo que vayas a una institución reconocida. ¿Por qué? Porque en esa institución reconocida quizás te va a costar más caro, pero va a ir otras personas que también van a pagar eso más caro. Y al final de cuentas te estás haciendo esas alianzas estratégicas. Estás creando una comunicación y estás creando contactos que tienen la capacidad de pagar ese curso, y aparte ese curso está en un estándar en el cual ya la gente que está requiriendo tu servicio va a decir, pues yo estoy buscando a alguien que haya estudiado aquí en esta institución o en una institución de este nivel. Sí, totalmente. Entonces, vas haciendo ellos mismos te van a dar trabajo porque dicen, oye, pues yo sé de esto, porque Siempre. Te especializas en un área. Entonces, yo sé mucho de esto, pero en el curso conocí a alguien más que se especializaba un poco más en esta área que necesitamos en este proyecto. Y entonces te empiezan a llamar para puertas. Otros proyectos, y son proyectos grandes. Entonces, es la diferencia entre tomar la decisión de una empresa que nadie conoce y una empresa reconocida a la hora de tomar una especialización. De aquí la importancia de este proyecto de la comunidad BIM, porque realmente es un espacio que como tal ya nos comentabas que tú ves todos los episodios, y para aquellos que también pues no tienen la oportunidad de ir a un curso, de conocer personas, definitivamente el poder divulgar un tema, el poder exponer a alguien en estos espacios es importante, porque mínimo ya lo ubicas. Exponer de quemarlos, no vengan a quemar gente. porque mínimo ya lo ubicas, y alguien ya podrá decir, yo te conozco. Ajá, yo te vi en un podcast. Que incluso también sirve el llega con un cliente y mira, estuve en este podcast. Sí, y muestras el video y tu cliente ya te conoce. ¿Por qué? Porque ve el podcast en el que estuviste y dice, ok, estuvieron hablando de temas que a mí me interesa y por lo que lo estoy contratando. Sí, y esto no es un sketch que hayamos planeado y yo voy a decir tal cosa. Te voy a preguntar y lo que vas a responder. Importa mucho la agilidad que tiene la persona en lo que te está respondiendo. Para saber si sabe o no. Ajá. Y esa exposición es tan importante y creo que es el momento para el comercial del podcast. Y si llegaron hasta este punto y pongan en comentarios si al BIM y aún no saben qué es la comunidad BIM, ¿lo podrías decir ahora? No, tú dale. Okay. Esa es tu parte. Somos una comunidad donde arquitectos, ingenieros, constructores y aquella persona que tenga un servicio o producto relacionado con la industria del desarrollo de proyectos o de la construcción puede acercarse a nosotros, pueden exponer aquí su producto o servicio, o pueden venir a escuchar este tipo de charlas y participar en las reuniones que tenemos, que no solamente son estas, también buscamos tener reuniones presenciales con ponencias. Y claro, estamos buscando patrocinio, ¿por qué no? Para poder crecer más este proyecto y poder darles un producto que no es que no sea de calidad en este momento, pero de mejor calidad. Poder seguir trayendo a los especialistas como Alfonso y darles un buen servicio, darles un buen recibimiento, y poder también ir a otros lugares, poder viajar a otras zonas e ir a donde están los especialistas que quizás no pueden venir aquí presencialmente. Y definitivamente las alianzas son muy importantes. Por ahí tenemos unas que todavía están en el horno, que no han salido, ya las publicaremos. Pero hay una alianza que tenemos muy importante relacionado con estos temas de la adopción de la metodología y el poder estandarizar y el que México genere normas, protocolos que podamos adoptar de una forma más eficiente, y que de hecho le puedas decir a tu cliente, ¿por qué no usamos esta que ya se desarrolló? Y es porque somos parte de Vintas Group, este grupo o asociación en el cual están integrados
empresas y asociaciones como Comunidad BIM de todo el país. Sí. Y están buscando esta divulgación. Sí, pues ya hemos tenido pláticas con varias de las personas que están en Vintas Group. Y realmente es muy importante porque se busca esa estandarización de todo lo que hemos estado hablando ahorita. O sea, ese proceso de que nos hablabas, Alfonso, del cómo vas creciendo en conocimiento y vas desarrollando. Tú tuviste una línea de desarrollo en la cual, pues ahora sí que como las líneas temporales en las películas y todo este desmadre, tú tuviste una línea temporal en la cual desarrollaste un área de esta metodología, pero cada uno de nosotros ha tenido ese desarrollo y Vintas Group lo que nos permite es juntar esa información y poder estandarizar. ¿Por qué? Porque a mí me pasó esto y hay que ver la forma en la que no nos pase, no vuelva a suceder un problema de este tipo, o yo lo hice de esta forma y funcionó muy bien. ¿Qué tal si vemos si nos funciona a todos igual o lo usamos una base para desarrollar una metodología para todos? Porque al final de cuentas yo ya lo he mencionado aquí, para mí es muy importante la estandarización. ¿Por qué? Porque al final de cuentas vamos a poder decir, yo voy a tener que colaborar con alguien más, siempre. O sea, no podemos ser todólogos ni hacerlo todo a una sola persona. Sí, entonces siempre vas a tener que colaborar con alguien. Entonces, el poder llegar y decir, ok, el cliente me puso a tal empresa, yo le recomendé a tal otra y chalala, de los contratistas que tenemos, 5 saben la metodología y 3 se saben el estándar. Pues es el tema de la certificación. Sería interesante poder llegar a tener una certificación mexicana que avale, que cumples con ciertos requisitos y que, digo, aunque no está mal y sé que es la opción que tenemos, ir al extranjero para buscar una certificación, definitivamente no estás en México y las situaciones que te ponen son situaciones que no están tropicalizadas. Y buscar una certificación tropicalizada sería lo interesante, lo ideal. Y bien lo comentaste, Jonathan, el que este proceso que hoy en día estamos escuchando con el invitado, donde nos habla de cómo fue aprendiendo, cómo es que estas herramientas, métodos y temas fueron formándolo. No sé si les han preguntado en algún momento, oye, ¿y cómo le hiciste para aprender? Acá que me preguntan, yo tuve que hacer un podcast. Yo empecé en 1993. A mí lo que me causa mucho conflicto es cuando llego con un prospecto, le explicamos pues cómo se trabaja y desde que inicia todo el proceso, desde tener modelos base para poder extraer la información y poder hacer el seguimiento de obra, y su jefe de taller, o no sé la posición, pero bueno, el que tome las decisiones te dice, no, ya tenemos unos modelos. Y luego, mira, y me los puedes mostrar y eso, y ya ves los modelos sin información y todo, y luego le dices, oye, ¿quién hizo este modelo? No, es que tomó un curso en doméstica. Que no, pues bueno. Está la contraria. Cuando llega un modelo, dice, te pasé el enlace ya te di de alta en ACC para que lo revises en ACC, y dices, ¡qué bendición! ¡Qué bendición! Gracias Dios por ponerme en este lugar. Va a estar bueno. Hubo un día que yo, en una empresa, quise implementar un proceso para que desarrollaran una documentación de unos elementos estructurales. Lo hice y cuando le estaba mostrando al director, el director le habla a los de taller y les dice, ¿pueden venir? Víctor, ¿les muestras? Ya les mostré cómo ponía una familia, en este caso era de unos racks, los hacía más largos, los subía, generaba era una familia realmente paramétrica. Y le dice el chavo del taller de la empresa, es que eso ya lo hago yo. ¿Ya lo haces? Sí, mira, y me muestra una. Y le dice el director, ¿cuándo me dijiste que hacías eso? Y tú así de, qué incómodo momento. ¿Por qué no me habías dicho que hacías eso? Pero sí, es un tema. Yo creo que sería interesante. La charla de la formación nos queda claro que es importantísima y se comprende un poquito. Me gustaría ir un poquito más al tema de la coordinación. Sí. Ahora vamos para allá. Ya estamos llegando. Ya estamos llegando a estas fechas. Y bueno, el tema de la coordinación ahora sí ya en obra. Y con base a mi experiencia, que es pues bueno, a ver, como no teóricamente lo quiero decir, pero es como que ir teniendo el día a día
de todo lo que va sucediendo e ir actualizando el modelo, en este caso, pues que es nuestra base de datos, el modelo, con base a cómo va sucediendo esa toma de decisiones en obra, tiene que ser bien ágil, y también, pues a mí me ha pasado de que esa agilidad, pues te lleva a preparar modelos de cierta manera, es decir, hasta dónde voy a llevar el uso de ese modelo y la información que le quiero extraer a ese modelo, ¿no? Porque ya lo que voy es, porque muchas veces caemos en el error, siento yo que a veces es un error de decir, no, pues voy a modelarle tornillos o modelarle esto. Y hay ciertos procesos del proceso de la obra que no necesitas eso, porque en el precio unitario, pues no, en realidad no te están cobrando 4 tornillos o lo que tenga, ¿no? 8 tornillos, te están cobrando un porcentaje de un equipo de aire acondicionado súper sofisticado. Dices, exactamente. Mejor poner el aire acondicionado en vez de los tornillos. En esta experiencia que yo he tenido, donde más he explotado, en el proyecto que más he explotado, la parte de llevarlo a obra, es en el Museo de Ciencias Ambientales, del cual ahora soy coordinador BIM, y en el cual, bueno, les comento un poco el proceso antes de abordar el tema más a profundidad. El proceso es de que pues, yo llego ahí por azares del destino a la Universidad de Guadalajara, en el Centro Cultural Universitario, y me dicen que pues, van a tener un proceso de actualización del proceso de obra, porque necesitan saber en dónde están parados presupuestalmente, cuánto avance tienen en el proyecto. ¿El proyecto entonces estaba parado o estaba en desarrollo? No, está en desarrollo, pues al ser obra pública, pues a lo mejor siento yo que es un poco más lento. Por los temas partidas, presupuestarias, muchas decisiones. Hay muchas cabezas tomando decisiones, entonces exactamente. El momento en el que toman las decisiones es un poco entonces, más pues ya yo empiezo a leer un poco los requerimientos que tienen y me comentan que ya habían contratado a una empresa, de la empresa del arquitecto Josué Fletes, con Arquedio, que ellos iban a hacer el as-built mediante los 9 puntos. Entonces mi tarea es, pues ahora sí, encárgate de coordinar todo eso, ¿no? Sí, y yo, que nos vaya a servir. ¿Por qué? Porque habían tenido procesos donde pues la información no la llevaban como un poquito más allá, más que pues no se entregaba y no se sabía cómo utilizarse también. Sí, o tal vez no había la intención, porque hago esta pregunta. Tú llegaste, el proyecto ya se estaba desarrollando. Sí, ya tiene 6-7 años de desarrollo. Y seguramente tenía alguna intención, había una coordinación ya hecha, y cuando tú llegaste fue, y seguramente no en ese proyecto, en todos te llega a pasar de, bueno, hay que buscar cuál es la intención de desarrollar el modelo. Sí. ¿Qué es lo que se busca? Lo primero que llego y yo pregunto, a ver, ok, está bien, vas a mandar a hacer un as-built, todas las nubes de puntos que eso requiere y todo eso. ¿Cuál es la intención? Solo saber en dónde estás parado, o sea, qué porcentaje llevas realmente, o quieres llevarlo más allá, o sea, ya sacarle un provecho. Y dice, no, es que ya queremos que, digamos, todo as-built ya nos dé también partida para poder sacar algún catálogo de conceptos, para poder actualizar, para sobre todo detectar interferencias. Sí, porque no se estaba llevando ese proceso. Justamente iba a comentar ese punto, porque digamos, con esa intención, o sea, digamos, escuchando la primera intención de yo quiero saber qué es lo que tenemos y hacia dónde vamos, pues lo pudiste haber hecho en un Excel. Sí, haz un inventario de lo que tienes y lo que te hace falta y tan. Pero, ¿qué es la diferencia de esta información? Que sabes dónde está ubicado espacialmente. Sabes en dónde te quedaste y pues nosotros como arquitectos lo hemos visto mucho, y quizás la gente que no está empapada en ese tema no entiende muy bien que muchas veces construir de cero es muchísimo, no muchas veces, el 100% de las veces, construir de cero es mucho más fácil que hacer una remodelación. ¿Por qué? Porque en la remodelación te topas con un montón de cosas que no tenías contemplado porque no llevas el seguimiento desde antes. Entonces, este tipo de modelos en donde, digamos, como lo que mencionaba, haces el corte de caja de qué es lo que tienes para ver cómo vas a continuar, te ayuda a identificar muchos de esos elementos de dónde te quedaste y si puedes continuar de ahí en adelante o tienes que hacer un proceso antes para conectar el trabajo donde se quedó
y cómo lo vas a conectar con el que sigue, porque hay veces que puedes continuar simplemente así como, digamos, está un tubo y pues nada más le pones un acople y vámonos. Y vámonos. Y hay otros en el que, ¿sabes qué? Tengo que preparar, ¿por qué? Porque como se dejó, no es adecuado y se tiene que hacer un ajuste mayor. Entonces, ese modelo es principalmente de las cosas que te ayudan a tomar decisiones importantes. Sí, y justamente ya me toca como ese proceso primero de coordinación, de estar sí ciertamente validando que lo que se está haciendo pues va por el buen camino, pero ahora sí, a mí me entregan la información y es, ¿verdad? Sácale el provecho que necesitamos, ¿no? Sácale el jugo. Y es donde viene la parte importante, porque ahora yo en lo personal, pues encargado de la coordinación, comencé ya a generar una biblioteca primero de parámetros compartidos, de familias, porque yo llego ahí y no había nada de ese desarrollo. O sea, me acuerdo preguntar, oye, ¿pero dónde están los parámetros compartidos? Y me dice una persona, ¿no? Pues, ¿qué es eso? O sea, dije, ok, está bien. Dije, no, me acuerdo haberle dicho, mira, no pasa nada, no hay ningún tema, yo solo quería saber si estaba. Ajá. Le dije, no estoy en absoluto en desacuerdo, ni va a trabajar. No estoy ni demeritando ni nada de eso, al contrario, yo pues más bien lo hacía porque teníamos que saber dónde estaba parado y hacia dónde iba a llevar. Entonces ya comencé a organizar la carpeta de trabajo que iba a ser del modelo y todo eso, y quise sí empezar ya a establecer primero un entorno común de datos, que era lo más importante, que veía que estaba ahí un poco, sí, sobre todo ya en el tema, pues, para poder dejar, ahora sí dije, quiero dejar mi huella aquí en este proyecto y que vean que lo del BIM en realidad sí funciona en la obra. Y fíjate que dices algo muy importante, y es, empecé a añadir configuraciones por necesidades que yo tenía para poder obtener información de ese modelo, porque bien lo saben, el trabajar y desarrollar un proyecto basado en esta metodología BIM tiene esta intención de poder colaborar. Y para aquellos que digan, yo tampoco sé qué es un parámetro compartido, es en Revit, y estamos hablando exclusivamente de la herramienta de Revit, hay parámetros de sistema, esos que ya existen dentro de la herramienta. Pero si tú quieres añadir otro, pues están los parámetros de proyecto. Pero los parámetros de proyecto tienen limitaciones. Y si quieres cuantificar elementos de familias externas en tablas, pues lo ideal es tener parámetros compartidos, que después hablaremos de parámetros compartidos y de todos los parámetros que existen en la información de proyectos. Pero tiene esta intención de poder colaborar y poder extraer información y añadirle configuración a lo que ya alguien más está desarrollando, porque en este caso tú no ibas a impactar agregando elementos de modelo, pero sí ibas a tener esta necesidad de extraer información, ¿verdad? Así es, exactamente. Entonces, pues esa necesidad de extraer información y de que esa información pues también fuera entendible tanto para el constructor y para pues los demás que están involucrados, en los constructores, no nada más es uno, son muchos constructores, y también cómo hacerlo entender hasta cierta manera también al equipo interno de cómo te digo, cómo llevarlo para que pues, o sea, sí entiendan que se le está sacando que hay un beneficio, provecho, que hay un beneficio, ¿no? Porque algo interesante es que hay organizaciones que están divididas por áreas, y si ustedes son aquellos que les pasa esta situación, pongan un comentario. En ocasiones hay empresas que están divididas por áreas y hay áreas que generan soluciones para ellos. Y estas soluciones, a veces si le añades un poquito más, sirve para todos. Y si las das a conocer, les pueden servir para todos. Y tú en esta labor de coordinar el proyecto, seguramente lo que buscabas es que estas configuraciones que se generaran impactaran en todas las áreas. Sí, que impactaran. Bueno, yo creo que ahorita sí, siendo honestos, no he logrado como ese impacto tan profundo como lo querías, como lo imaginaba, pero sí va en el proceso, porque al final también hay que entender que es un proceso, ¿no? No te vas a poner
a decir, esto debe de ser así, porque no me lo hizo así, no, o sea... Y no es un proceso que nada más te implica a ti, o sea, porque tú puedes poner las pautas de qué forma se puede trabajar de una mejor manera, aumentar el flujo de trabajo, sacar la información de la mejor forma, pero al final de cuentas pues convives con otras personas que dependiendo de cómo adapten o no esa metodología, pues va a ser también qué tan rápido llegues a ese punto en el cual tú te imaginas que va a funcionar. No, y es parte de la mejora continua, del aplicar buenas prácticas, pero se entiende perfectamente que lo que buscabas era eso. Entonces yo me puse a reflexionar y dije, ¿cuál va a ser mi estrategia para poder permear mejor, ¿no? Y que este uso pues sea realmente relevante. Entonces, en lo personal, mi estrategia fue, voy a empezar por preguntarles qué voy a extraer de esos catálogos de conceptos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo más importante que necesitas? Porque, ¿qué es lo más importante y cómo la necesitas? Porque ya teníamos modelos, ya nos habían dicho ciertamente que te llevábamos un avance y que faltaba otra cosa. Y luego ya teníamos el as-built, entonces también ya habíamos detectado ciertos conflictos en cuanto a la parte de instalaciones y eso, y es pero ¿cómo se lo voy a transmitir a quien está encargado de esas instalaciones? ¿Cómo extraer esa información? Tomar las decisiones de quién se va a mover o quién lo va a mover. ¿Qué va a ser más efectivo? Si que se mueva un equipo o que se mueva una instalación o un ducto. O sea, esa toma de decisiones de tu parte es muy importante en cuestión de pues la mejor decisión de funcionalidad, costo, y que el cliente pues note que realmente se está haciendo de la mejor forma esa coordinación de movimiento, instalaciones, incluso hasta puede haber demoliciones que se requieran. Demoliciones. Que la demolición no sea de un impacto mayor o que se demoran cosas que no se deban, o sea, cosas que suceden normalmente. Y destaco algo importante, y bien lo decías, ¿cuál es su necesidad? Porque muchas veces aquellos que buscamos impactar y que buscamos gestionar o aplicar un cambio, pues cambiamos cosas que posiblemente no necesiten, pero y por eso no le encuentren el valor al cambio y al trabajo extra y al aprendizaje extra que tienen. Pero ¿qué tal? Con lo burocrático, ¿eh? Es que hiciste el proceso muy burocrático. No, es que estoy haciendo una línea de revisión para que el estándar de calidad salga adecuadamente. Pero ¿qué tal que le impactas en donde mejor les funcione? Dices, espérame, con este pequeño cambio ya tengo este resultado, sí. Y ya después, con esa iniciativa o con esa inercia, le vas metiendo. Y ahora esto otro. Y ahora esto otro. Y fíjate, eso yo he visto mucho, que cuando tocas esas fibras que impactan bastante en el proceso del proyecto, de la obra, de todo esto, se nota mucho porque todos te lo chulean. Todos llegan y ¿eso que hiciste? No, te la rifaste, no, man. No, y llegas con el cliente y no, ya me contaron lo que hiciste, no. Qué bueno. Te agradezco. Qué bueno que te contratamos, porque esas son las cosas que realmente me están ayudando. Sí, es el valor en realidad el que aportas, ¿no? No, y lo decíamos cuando estaba platicando previo con Alfonso, es los servicios que ofrece. Digo, aparte de estar ahí, desarrolla proyectos, pero también da consultoría en temas de implementación para mejorar el desarrollo de los proyectos, la adopción de herramientas y de metodologías. Y es una necesidad, o sea, el poder implementar o implantar una nueva herramienta es una necesidad que te la encuentras. Y le decía, oye, ¿tú desarrollas proyectos o das consultoría? ¿Qué es más? Dice, pues es que la consultoría es una necesidad y es una situación. De un automejoramiento, porque la consultoría, esto de el enseñar te actualiza. A mí por eso me encanta dar consultoría. Enseñar actualiza, y la consultoría pues también, no me acuerdo dónde lo escuché, pero fue en un podcast especializado también de BIM que decía que nosotros... Puedes decir nombres también. Sí, pero es que no me acuerdo cuál fue. Ajá. Que decían que también si quieres ser un buen coordinador BIM o un BIM manager, yo no me considero un BIM manager aún,
Bueno, no sé Pues si mi perfil vaya por ahí. Todos estamos en ese punto, ¿eh? Pues es que no sabemos hasta dónde decir ya soy. Pues es que hasta dónde quisiera decir, yo ya soy. autonombrarme Es que está ese algo. tabú que ya, Ajá. si alguien dice soy BIM manager, ya está como bien criticado. Ya te ponen la etiqueta y dicen, a ver, okay. Vamos a ver si es cierto lo que dices. Sí, ¿Por qué? sí. Porque puede serlo. O sea, puede. Pues puede sí, porque al final ya las funciones que sí, porque pues al final desarrollas plan de ejecución BIM, ves qué cosas sí funcionan, qué cosas no, tienes una estructura general, implementas un CDE. Está entre el síndrome del impostor y el conoces totalmente más cosas que te hacen ver que te hace falta más por conocer, pero al final de cuentas no existe esa línea donde ya dices de aquí en adelante, o sea, digamos, si sabes que es un web, ya eres, no. Sí. Si sabes desarrollarlo, ya eres, no. O sea, realmente no existe esa línea marcada como que ya pasas esa línea y ya eres. Y hablábamos entonces que el entrarle a la coordinación de proyectos es entrarle a configurar y el añadir elementos que te permitan obtener información, y dijiste algo bien importante: poder tener un entorno común de datos, porque esto permite la colaboración y la oportunidad de que los diferentes actores que están involucrados en el proyecto puedan acceder a la información centralizada. Adecuada, actualizada, que no agarren información que no es. Sí, no, que es ahí en el tema obra, sí es un proceso bien importante que yo me he fijado en lo personal, el compartir información. ¿Por qué? A ver, porque tenemos distintos niveles de información que todos ya sabemos, ¿no? Que el proceso compartido y todo eso. Pero, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo libero una información, pero esa información debe pasar por un coordinador, ya sea de obra o de arquitectura. Una revisada antes de para que le dé una revisada. Pero, ¿dónde yo me ha costado un poco de trabajo y soy honesto en esta parte de decir, oye, es que este es para revisión, dime, me necesitas decir a mí cuándo, en qué momento ya voy a hacer el publicado. Okay. ¿Para qué? Para que en obra luego no, es que yo tengo este plano y ese plano era en proceso, no era el definitivo. Entonces, a mí me gustaría, porque creo que no hemos platicado exactamente de ese punto en el podcast, de enfatizar un poquito estas fases de la información. ¿De cuál? En la ISO se habla mucho de estos procesos en los cuales tienes información que estás trabajando. Bueno, primero la recibida. La recibida, que es el cliente te manda información y tú la organizas de cierta forma que quienes van a trabajar, van a extraer la información para procesarla y llevarla a los planos. Tú tienes que tener un orden correcto y adecuado. Sí, adecuado. Y también el cliente te puede mandar información que no tienes que pasar a tu equipo de trabajo, que son cosas que quizás no las necesitan o quizás afectarían más que ayudar. Entonces, tú lo organizas y primero, pues, la de recibidos. De la recibidos, tú haces un filtro y mandas información a la de trabajado. El proceso. Que es el work in progress. Ajá, y tú ya tienes tu carpeta donde estás trabajando. En esa tienes un nivel de acceso. En el cual no todos van a tener acceso, los van a tener principalmente tus trabajadores, quien está modelando. Entonces, el cliente, quizás ahí no es necesario que lo vea, porque ¿qué va a pasar si le das acceso a esas carpetas al cliente? Sí, va a estar al tanto de cómo va el proceso, pero de repente, pues va a llegar uno y te va a decir, oye, yo vi que no han avanzado en este punto. Sí, pero es que estamos trabajando en otro punto. Porque estamos haciendo. ¿Por qué? Porque si no haces el paso 1, no puedes hacer el paso 2. Es más, si hicieras el paso 2 sin el paso 1, te saldría mal el paso 2. Entonces, eso es algo que tú internamente no sabes. Y entonces, ¿para qué te doy acceso a eso? Entonces, te va a dar acceso al paso que sigue. Exactamente. Que es el publicado. Entonces, el publicado es... Tú estás trabajando en Working in Progress y lo mandas a revisión y, digamos, en tu caso, en mi caso, revisas esa información, ves que ya es adecuada para compartírselo a otra disciplina, entonces ya la pasas a publicado. En publicado, otras empresas, otras disciplinas agarran esa información que es consumida en el ACC. En el ACC consumes esa información y entra, digamos que otra etapa de trabajo en proceso. Pero ese trabajo en proceso ya es en cada empresa. Pasas de tu empresa a enviarla a múltiples empresas y ya es
haz de cuenta que repartes la información a sus carpetas de Working in Progress. Sí, de cada una de las ya empresas. cada quien se hace... Y ahí ya publicas una hacer. información adecuada, Pero que tiene la información publicada. suficiente para que no tenga ya información que no es adecuada o que no son decisiones que se tomaron realmente, o esto que pasa de repente de que, oye, pásame tu WhatsApp y te lo envío. Yo soy totalmente enemigo de recibir ya lo hemos información hablado por mucho, WhatsApp. por eso WhatsApp no funciona en este aspecto. ¿Por qué? Porque pasa eso de que triangulas, y cuando triangulas, digamos que no se la pasa a la gerencia para que la gerencia revise que si es una información que todos tienen que tener. ¿Qué es lo que va a pasar? De que de repente ya gente tiene información actualizada y gente no. Exactamente. Y acabas de decir algo importante que destacaría y que creo que aborda otro tema más de la coordinación de proyectos BIM, y que igual me gustaría que me ayudaras a como a reforzar un poquito esta idea, y es, tú llegas a un sitio donde hay un proyecto, donde tienes necesidades de colaboración, de gestión, y empiezas a impactar en estas áreas, bien lo decíamos, ya sea en las configuraciones del modelo, ya sea en dónde se guarda la información, ya sea, como lo decía Jonathan, cómo es que se comparte, cuáles son las estrategias de colaboración, pero también impactas en algo que definitivamente importa mucho, que es estos procesos o estos cambios o ajustes son de colaboración, pero también impactas en los internos de cada una de las empresas que participan en el proyecto. Y esto también se tiene que gestionar, porque en ocasiones te podrá decir una empresa, oye, ¿sabes qué? No está dentro de mis alcances trabajar con esa información. Sí. ¿No? Y será... Está bien que me la pases para tener conocimiento de ella, pero igual y no me sirve nada. Pero también necesitas gestionar que estos procesos internos con los cuales ellos desarrollan el proyecto cumplan con las necesidades que tiene el proyecto y con las que tú has identificado, ¿verdad? Sí, totalmente. Y yo recuerdo desde el momento en que tomo pues esta parte, esta responsabilidad, lo primero que yo solicito es que todos los que van a trabajar con un modelo o con tema, incluso pues trabajamos mucho con V de puntos, venga georreferenciado. Entonces, esa georreferencia, yo la esparcí, le dije, tiene que estar en este punto, punto base de proyecto, punto survey point. Entonces, de ahí empecé, y yo ahora sí, a ver, tú constructor, si vas a mandar esta información, DWG, porque pues también nos mandan DWG, al menos debe de estar correctamente georreferenciado. Que ahí también les dices como, y que tenga elevación absoluta y relativa. ¿Y qué es eso? Algo así. Habrá alguien que nos esté escuchando que nos diga que tal vez el poder referenciar un modelo en estas coordenadas UTM diga que no funciona por tema de la curvatura de la tierra. Y sí, o sea, ese es un tema. De topografía, que cualquier topógrafo te dice, sí, tienes una referencia, pero que yo a veces digo, un margen de... no impacta en proyectos tan pequeños, tal vez en un proyecto de infraestructura carretera. Es que digamos, en este caso sí impacta, ¿por qué? Porque en este caso hay una fachada irregular que tiene curvaturas. Tiene muchas curvaturas. Entonces, en este caso es muy importante y por eso lo que menciona Alfonso, de la información tiene que estar de tal forma de que tú sepas para qué te va a servir. Y si, digamos, este punto en específico en este proyecto es un punto muy importante porque todo tiene que casar. Es un proyecto público, ¿verdad? Para poder colocar aquí la imagen. Público, y el tema, porque todo tiene con correferencia, porque todo se hace, realmente todos los trazos se hacen con topografía. Entonces, si tú no tienes una plantilla base, un punto base donde todos trabajen, pues ahora sí que a su sí, de repente vas a tener como en los modelos pues el baño volando fuera del proyecto. Exactamente. No, y de veras, me acaba de surgir esta idea previo a lo que estamos hablando, y seguramente cuando vean ustedes este podcast ya pasó este congreso de prefabricados de concreto, y los prefabricados de concreto tienen placas de anclaje, y estas placas de anclaje tiene que estar el topógrafo viendo que la estructura con su placa de anclaje coincida perfectamente con la del prefabricado para que el proyecto funcione. Que son cosas que en estructuras son súper importantes y son básicas, digamos, en estructuras de acero, que normalmente pues el beneficio de las estructuras de acero es que puedes tener ese ajuste. Puedes hacer esas placas en donde, pues, si lo vas a soldar, pues tienes una placa que tienes un cierto margen de ajuste.
Pero en estructuras metálicas atornilladas, si no está si no está el milímetro, no entra. Y hablamos de cosas bien, pero seguramente para un proyecto tan grande es muy difícil que todos trabajen con herramientas y con metodología BIM, y tendrás que trabajar en otra cosa bien interesante en el tema de la coordinación, es ver cómo ensamblo lo desarrollado en una metodología BIM, en una herramienta como Revit, como Recap, con una herramienta, lo voy a decir, una herramienta más tradicional como AutoCAD, como un Rhino, como un SketchUp. Sí, y bueno, en lo personal, mira, yo he tenido la experiencia o he visto que tampoco te debes de cerrar a que porque si alguien lo hace en AutoCAD, un constructor te lo va a entregar en AutoCAD. No debería de ser, debería de ser así, obviamente. Te tienes que adaptar. Si quisieras que todo funcionara perfecto, que fluyera más rápido, pues todo Revit. Y es que a veces para que fluya más rápido, no necesariamente tiene que ser así. Pero también te encuentras pues con el tema de la especialización, o sea, no todo, o sea, una constructora pues, a veces muy difícilmente le va a interesar el tema de tener un departamento BIM, porque pues lo que ellos hacen es que yo ejecuto obra, yo para qué quiero tener ahí alguien que te pase todo en BIM, ¿sabes? O como cuando te topas que alguien que desarrolla alguna ingeniería te manda el modelo en CAD y dices, no hay bronca, lo vinculo. Pero ellos siempre trabajaban en milímetros. O en pulgadas. ¿Dónde quedó? Ahí está. Sí, y dices, caray, como que se dicen ser el especialista en desarrollar este proyecto y que ellos sus herramientas son AutoCAD, pero ni siquiera las has adoptado bien. Sí. Y ni siquiera tienes ni siquiera sabes que no lo estás utilizando de manera porque para ellos lo mandan y siempre pasa. Sí, el clásico de que agarras una plantilla, siempre arrancas con la misma plantilla de AutoCAD y tiene un elemento hacia miles de kilómetros y a la hora de que lo importas en Revit, dices, ¿dónde quedó? Se fue. Tienes todo lo que desarrollaron en dibujo por allá y tienes un elemento por acá. Por eso siempre hay que limpiar el archivo antes de importarlo a Revit. Fíjate, un tip de AutoCAD que usualmente tienes a veces tus bibliotecas de bloques en AutoCAD y ahí las tienes en Model pegadas, haciendo mosca. Hagan un layout y ahí péguenlas. Y cuando las necesiten, jálenlas del layout para que su model o su espacio de modelo esté totalmente limpio. Y si le das purgar, como los elementos de los bloques van a estar en el layout, nunca se van a perder. Y es una forma muy práctica de poder tener un template limpio y con todos los elementos que necesitas a la mano. Exactamente. Y sí, o sea, lo primero que sí les dije, a ver, ok, está bien, es bien difícil en este proceso porque ya aparte lleva mucho tiempo decirles, no, todos van a trabajar en Revit, ¿no? Todos van a trabajar en Revit. Está bien, como reciban la información, nada más, entonces yo necesito entender cómo la vamos a tropicalizar, cómo la voy a recibir, y lo primero que debe ser es que venga correctamente georreferenciada. Si a mí me va a tocar interpretarla ya para modelo, porque si me dicen, oye, pues trázala en el modelo para ver que no vaya a haber ninguna interferencia, está bien, no pasa nada, pero entrégamela correctamente georreferenciada. Y la siguiente pregunta que hago yo, ok, a ver, la voy a recibir en AutoCAD, la voy a modelar yo, está bien, no pasa nada. ¿Qué información voy a extraer? Y la responsabilidad de cómo va a quedar el trabajo, porque digamos, cuando tú referencias un elemento de alguien más, tú no sabes si realmente a la hora de que casas el modelo, digamos, pasa mucho en arquitectura y estructura. Cuando unes los dos modelos, de repente tienes elementos que se desfasan. Quién sabe, hay gente que de repente entre ejes no les coincide. No coincide. Ya ni en ejes, pues no inventes, pero sucede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú interpretas esa información y dices, ok, yo voy a forzar a que los modelos casen, de repente tú dices, bueno, voy a agarrar este eje como referencia. Y resulta que no es el que agarraron. Ajá. Y resulta que tú lo estás dejando mal. Entonces empiezas a hacer tus incidencias. Tras. No pega aquí, no coincide acá, shalala. Y sí, ya bien bonito todo tu reporte y haces la junta. Oye, que aquí, pero que yo tomé esta. Pero no, es que así no debería de estar. Mira, déjate muestro y ya te lo muestro. Y en su modelo sí casa perfectamente. Y dices, pues es que, compa, entonces ponme bien la referencia
para que yo no tenga que estar acomodándolo. Trabaja. Y me hiciste trabajar, no sé, toda una semana, estar revisando. No, y es que aparte llegas y empiezas a y generar ese pequeño como tensión, roce de decir, pues oye, este cuate me está diciendo que mi trabajo o me está haciendo quedar mal, posicionado, te está haciendo quedar mal, entonces pues ahórratelo desde la georreferencia. Si tienes la posibilidad de tener proyectos georreferenciados, pues oye, hazlo y ya. Mejor. Que de aquí me gustaría partir en el punto en el cual seguramente hay un análisis y diagnóstico cuando llegas a un proyecto, a un sitio en el cual buscas impactar bien, ya lo decíamos, en configuraciones, en ajustes, en cómo se colabora, en determinar si el entorno común de datos es el adecuado, si es que hay que trasladar a otro sitio, si es que hay que tener algunos acuerdos de colaboración, y esto todo aplicando a las necesidades que tiene tu cliente para que se puedan aplicar al proyecto. Ya decíamos también que estas configuraciones pueden ser exclusivas del proyecto y que impacten en la colaboración, pero también impacten en los procesos internos de cada uno de los que están participando en el proyecto. Hablábamos también de que pues, en ocasiones tenemos que adaptar el cómo trabajan los demás y el qué información realmente es la que necesito y con qué características la voy a recibir para saber cómo consumirla lo más rápido posible y de la manera más adecuada. Así es. Y qué es lo que voy a... O sea, para mí hay algo muy, muy, muy trascendental que ya en este proceso de los modelos en obra es qué es lo que voy a necesitar extraer. Y tú, gerente de obra, porque la obra privada también me ha tocado, es qué información o cómo tú la estás cobrando o cómo te la están cobrando. Sí, o sea, cuál va a ser tu producto entregado, tu producto final, cómo te lo están pidiendo. Y volvemos al caso del museo y voy a poner en caso otro proyecto en el que me tocó participar, una torre aquí en Guadalajara, donde, por ejemplo, la gerencia se aceptaba, en el proyecto de obra privada, se aceptaba el cobro por salida. Pero él decía, ok, yo sí acepto el cobro por salida, pero todo ya tiene que estar ejecutado. Todo, o sea, el cableado y eso para mí ya es una salida válida. Está bien. Pero hablando en salidas eléctricas, perdón. Sí. Y el tema en museo, no, nosotros es suministro, colocación y cableado aparte. Entonces me acuerdo que platicamos porque esa parte sí le tocó al equipo de Arquedio, y dijimos, bueno, entonces hay que generar un parámetro donde podamos determinar la fase, suministro, colocación y ¿qué dije? Suministro, colocación y cableado. Sí, entonces, porque como lo dices, porque impacta en el precio. Ajá. En este caso, pues eso es un proceso que ya tenían para cobrar. Y impacta también en quién se va a atrever a tomar un proyecto que le van a finiquitar hasta que esté habilitada la salida. O sea, yo tengo que invertir y esperarme hasta que todos terminen para poder cablear. Fíjate que eso es muy importante y lo veo mucho la importancia en obra. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú tienes que hacer al final de cuentas el corte de hasta dónde llevas el trabajo. Sí. Y tienes que saber en qué momento ya le vas a pagar a quien te está ejecutando. Entonces, y un control de calidad también está en ese mismo proceso. Entonces, digamos, estás colando una dala o haciendo un muro. Entonces, tú tienes que determinar desde antes de que hagan ese muro cómo tú determinas que ya está terminado. ¿Por qué? Porque Exactamente. Puede que en el proceso tú tengas la dala de coronación y falte, no sé, que tengas, que no es un muro, que es un muro tapón y que tengas que poner todavía la placa antivolteo. La placa antivolteo va a llegar hasta mucho después porque pues no sirve de nada que ahorita la pongas, porque vas a hacer pasos de instalaciones. Pues ahorita no la necesitas, pero si tú determinas que ese muro no está terminado hasta que esté la placa de volteo, le pones en la madre a quien está ejecutando. Sí. ¿Por qué? Porque le entorpece el trabajo, él no va a tener un flujo de dinero y eso va a repercutir en que ya no te puedas seguir avanzando en el trabajo y tú mismo te estás pegando en el pie ahí. Sí. Entonces tienes que poner un punto en el cual, como en este caso, pones un parámetro en el cual ya está ejecutado hasta donde contemplamos que está terminado, pero les falta la placa de antivolteo. Y un tema, Alfonso, es... Estamos hablando de coordinación de proyectos y ejecución de obra. O sea, en este proyecto que nos estás hablando y en la mayoría en los cuales participas, no solamente es el proyecto para poder ejecutar, sino
No. Combinados a la par. Y luego bien lo decías en este proyecto, que pues tiene el tiempo llegan a tener estos proyectos públicos, pues va a la par y se tiene que compensar. Yo creo que un tema y que sería importante para plantearlo es que el tema de la coordinación, todos estos aspectos que hemos visto, ya sea para documentar y poderlo ejecutar y ya sea la ejecución, un tema de coordinación bien importante es esta asignación de tareas, este seguimiento del cumplimiento para poderlo hacer y definitivamente el poder gestionar en qué momento tienen que estar y los tiempos. Sobre todo marcar los tiempos. Yo creo que ahí en la coordinación en general, ya sea proyecto o ejecución de obra, los tiempos son súper importantes porque pues, hay este proyecto que no vamos a mencionar. Que no vamos a mencionar, grandote, en el cual se supone que los tiempos nunca dieron. Pero aquí hablamos donde esos tiempos que hablaban de este proyecto, pues era un tema mediático, más de noticieros, más de redes sociales, y a veces los tiempos en obra son muy diferentes. Pero y se va empujando por de repente, principalmente desde mi punto de vista, y no es por fregar gente, pero principalmente es por decisiones del cliente. Sí. Porque al final de cuentas son muchas cabezas que tienen que tomar la decisión, y muchas veces el proceso de la construcción pues es casi siempre el mismo. O sea, realmente son elementos que ya sabemos cómo construir. Entonces, si tú dices, oye, lo vamos a hacer así o te propongo hacerlo así, y lo que se debería de solucionar o tomar decisión en un día se toma en 3 semanas, pues eso ya te empujó el tiempo. Sí, y es lo que no contemplan nunca en los tiempos. Y ellos te siguen exigiendo el tiempo que tú les prometiste, pero tú no eres el responsable. Pero no eres el responsable directo. Y también hasta mal se ve que de repente empiezas a presionar a los clientes. Oye, necesito esa decisión. Pero sí la necesito, pero también me perjudica el estarte presionando porque te vas a molestar. Y así como todos tienen entregables, seguramente tú también tienes responsabilidades de entregar resultados, información para que otros más la sigan trabajando. Invertir en modelos, invertir en una nube de puntos de un proyecto muy grande y no tener el seguimiento de la información. Oye, ¿cuándo la terminas? Pues yo creo que la termino, Yo creo que... Entonces sí, esa es la responsabilidad. Y otra de las responsabilidades que también al coordinar en obra es pues ver que no hay interferencias, y esas interferencias están a la orden del día. O sea, no es como que en obra, bueno, ahorita que estoy en esta parte de obra, sí es como que estar seguro ya de lo que se va a liberar, ya no tuvo ninguna interferencia, entonces es rápido, la respuesta debe de ser rápido. Y es que un tema del checar o el trabajar con los modelos para poder anticipar interferencias, precisamente es lo que te hace cumplir con el objetivo de calendario en la ejecución, que la ejecución todos sabemos que es muchísimo más caro resolverlo en ejecución que detrás de un escritorio. Y aún así, aunque vaya a veces muy bien revisado y eso, siempre hay variables en alguna cuestión que llegan a alterar el tiempo. Entonces digo, pero bueno, la experiencia está padre porque estamos viendo que ya llevarlo a un nivel del seguimiento día a día en realidad funciona, y en realidad, aunque bueno, yo también me pongo a reflexionar, bueno, aquí en este caso pues sí es porque digamos que soy como una parte del equipo directo ahí un engrane, pero si estás digamos en una obra privada, al cliente sí le es rentable llevar tanto tiempo un proceso de seguimiento de obra que yo creo que para ambos no es rentable, en cuestión de que pues y también para uno que se dedica al servicio, imagínate dedicarle tanto tiempo a un solo proyecto. Que ahí es bueno también hablar de los costos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cobrar un proyecto en el cual no les interesa tanto que quede en el tiempo exacto. Entonces puede que eso te lleve a toma de decisiones más largas. Y si tú no contemplas, si tú estás cobrando en una sola exhibición de que por un tanto te hago el proyecto, pues tú estás contemplando que ese proyecto se va a hacer en los tiempos que normalmente haces cualquier proyecto, y ya tienes un ritmo que dices, si hago las cosas me voy y en tanto tiempo lo tengo.
Pero tú ahí en medio no estás contemplando toma de decisiones, que no tienen definiciones, que eso que te dijeron, en una semana se termina de definir arquitectura, pues resulta que se terminó en un año y tú cobraste un tanto. Y sigues pagando nóminas de ese tiempo, sigues pagando seguro, sindicato, todo lo que te pide y te exige la ley. Licencias. Y déjate, licencias, que es otra muy importante. Entonces, si tú ahí cobraste por una sola exhibición y no contemplaste que se iba a extender tanto, no por tu decisión, por decisiones externas, pues ahí te estás perjudicando como empresa. Entonces tienes que saber medir también. Entonces eso, quizás ahí ya es más importante cobrar por mes que por una sola exhibición. Porque dices, ya no es mi parte saber en qué tiempo se va a desarrollar. Yo lo haría en tanto tiempo, pero pues va a cambiar ese tiempo, mejor cobro por mes. Oye, Jonathan, seguramente aquellos que siguen hasta el momento viéndonos se dan cuenta que estos temas son importantes, interesantes, y seguramente dirían, ¿por qué no le preguntaron esto a Alfonso? Así que déjenlo en los comentarios. Sí, es bueno tocar el punto de que todas las dudas que tengan, pongan en comentarios. Créanme que todas las personas con las que hemos hablado en este podcast, tenemos el contacto, podemos hacerles llegar la información. Entonces, todas las dudas que tengan en cada uno de los capítulos, pongan en comentarios con mucho gusto, y hasta volvemos a hacer una segunda parte. ¿Cómo no? Y como siempre a los invitados, siempre a mí me gusta terminar el podcast con preguntas. ¿Tú tienes alguna pregunta muy puntual que le quieras hacer? Yo ya tengo la mía. Antes de terminar, creo que quiero algo muy importante también de la coordinación en obra, que es el tema del manejo de nube de puntos. Uh-huh. Es importantísimo y es casi fundamental en algunas cuestiones, porque no nada más estamos como que elemento ejecutado, elemento suministrado y ya detectando un avance. No, muchas veces, por ejemplo, hablando ahorita del prefabricado, si lo traigo fresco porque también es un tema que vemos constantemente en el Museo de los Prefabricados, es ya se ejecutó esta parte. ¿Cómo quedó? Sí quedó como proyecto, muchas veces no queda como proyecto, por la razón que tú quieras. No queda como proyecto, a lo mejor una subestructura quedó un poquito más salida, se expandió por alguna cuestión, lo que sea. Entonces, una nube de puntos que nos permite pues escanear lo que ya habían mencionado en un podcast anterior, escanear el elemento, ver ya su condición construida, actual. Y ahora sí, ¿qué es lo que también tengo que, dentro de mis funciones como la coordinación que hago, es ver que lo que está en proyecto no tenga esa interferencia ya con lo construido? Entonces ya veo y digo, no, sí hay. Y me está pasando justamente ahorita, hay un tema ahí con ahí son unos lambrines de tablero de yeso, donde la subestructura que se había ejecutado sí tuvo una variación importante en la geometría. Importante puntualizar que esto sucede en todos los proyectos. Sí, ¿no? Eso porque muchos clientes se espantan con eso. Sí. ¿Cómo que hubo un error? O sea, son decisiones y cosas que suceden en todas las obras para que no se me espanten. Sí, no es una cuestión de que... Y qué interesante que hables de la nube de puntos, porque es una herramienta que te permite validar el cómo quedó. Pero no solamente a cintazo, o sea, tienes varios puntos, inclusive puedes de dónde puedes hacer un match de esta nube de puntos y de lo que tú tenías planeado en el proyecto modelado para saber si realmente cumplió o no, o si es que hay algún tema que deba de ajustarse o quitarse la pieza. Y para eso creo que va a ser importante e interesante en algún momento, bien ya lo decía Jonathan, poderles mostrar a ustedes el cómo trabaja una nube de puntos. Digo, ya lo hicimos en algún momento con un tema de nube de puntos low cost. Pero traernos ya con un modelo, con la nube de puntos, que nos puedan explicar hasta traer aquí el aparato. Ya tenemos platicado con un invitado que se dedica principalmente a levantamiento de nube de puntos con dron y con LIDAR. Entonces lo vamos a traer y vamos a hablar de todos esos puntos específicos. Sí, entonces para mí el manejo, antes yo había dicho ya nubes de puntos, pero pues nada más el as build y le entregas la información al cliente porque pues va a hacer su proyecto a partir de ahí. Pero ahora ya que lo veo en el día a día que ahora sí está, que oye, pues necesito el escaneo de un Sardinel,
porque ya vi que quedó un poquito la geometría media rara, entonces hay que adaptar toda esa arquitectura. El colado, ¿verdad? Que la cifra se te venció un poquito y se te Un día alguien me dijo, le voy a tomar voy a imprimir el render en un acetato y lo voy a poner a ver si coincide. A ver si coincide. En un tripié, en un punto fijo. Y siempre te vas a ir y te vas a parar de... no, ahí no está bien. Ahí te falta. Te falta. Sí, entonces dices, o sea, pues ya ahora sí también el tema de decisiones antes de ejecutar. Ya a raíz de lo que quedó ejecutado, perdón la redundancia, está ejecutado, ok, mira, aquí ya tenemos una interferencia, ya vemos que la subestructura se está saliendo. Ok, entonces ya, pues ahora modelo todo para que todo arquitectónicamente se vea bien y que se esté preparando ya ahora sí la información para ese punto y esté aprobada, porque también hay un punto de aprobación. Y esa información la distribuyes a todos los residentes. ¿Por qué? Porque esa decisión general que estás tomando son decisiones que a menor escala se están tomando en la obra. Entonces, digo, a mí me tocó estar también revisando y supervisando obra. Entonces, de repente, pues cosas que en el modelo tienes la tablet y estás revisando con realidad aumentada y dices, a ver, le haces la transparencia y dices, esto no está coincidiendo. Y ya llegas, te acercas y te pones tu láser. Yo sabía. Sí, exactamente. Mandas el reporte por ACC y dices, ¿sabes qué? Etiquetas, tal empresa, revisen con su residente, esto está mal colocado, ajustenlo porque si no va a pegar con esta otra cosa, que ahorita no está ejecutada y obviamente no la estás viendo, tú te adelantas o tu proceso es antes de, pero si no lo colocas donde va, le vas a causar un problema. La importancia del gemelo digital. Exactamente. Sí. Y ojalá pues entendamos que esto es un tema de colaboración, no de exhibir el trabajo de alguien. No, es un tema de colaboración y de eficientar recursos de alguien que está poniendo su confianza en nosotros. No es porque queramos llegar y decirles no está, si está bien. No es el interés, en realidad el interés es que todos salgamos bien, porque si a ti te va bien, a mí me va bien, al cliente le va bien y nos va a seguir contratando. O imagínate alguien que hablábamos ahorita del tema de los prefabricados. El elemento prefabricado, vamos a pensar en este elemento para una fachada. Se lo pasas al de ingeniería de prefabricados, él lo hace en su planta. Y antes de llevarlos, él puede decir, a ver, ¿me puedes escanear y me puedes validar que realmente los enlaces funcionan? Porque yo no quiero verme en la situación de ya me traje la grúa. Ya estamos con las piezas que te generan una persona que no son de Unicel, o sea, pesan. Y ver que no calce, no podemos hacer este proceso previo. Nosotros hacemos mucho ese proceso. Nos mandan la pieza escaneada, yo las posiciono en donde van a ir y ya veo la variación y les decimos, pasa, no pasa, necesitamos una próxima charla en donde nos puedas mostrar si es posible algo similar. Y sí, qué bueno que no nos permitiste terminar la charla, pero créeme que esta charla se puede emplear todo lo que tú quieras. Es que si no la ponemos... está bien. Sí, quería tocar nomás el tema de la 9 puntos de cómo lo hacemos, porque ¿Cuánto duran estos en el podcast? Es que hay cosas... hay tantos temas y digamos, que también me gustaría rápido tocar el tema de... Muchas veces no somos tan técnicos y no nos metemos tanto, porque me ha tocado gente que de repente dice, es que hubieran explicado un poco más de este tema. Es que se extendería muchísimo. Aparte, no todos somos tan especialistas en todo, entonces a veces también es tedioso irnos muy a lo técnico. Entonces, sí es bueno tener esta idea general, un primer vistazo de todos estos puntos, todas estas disciplinas y alternativas del trabajo en BIM. Pero es como la puerta de entrada o el primer paso para si te interesa, métete, empápate y ahora sí dale. Y tiene toda la intención de que ustedes puedan estar trabajando. Ni siquiera, si nos quieren ver, adelante, pongan el video ahí en chiquito. Puedan estar trabajando, nos puedan estar escuchando y puedan ver si algo de lo que estamos diciendo realmente es valioso para ustedes y lo pueden aplicar. También el disclaimer.
No, somos expertos en todo. También nos pueden comentar ahí, se equivocaron. Sí, se equivocaron. Como ahorita que estaba diciendo las carpetas, te faltó la carpeta de enviado. Antes de publicar ese enviado. Y recuerden que eso no cumple con el ISO 19650. Ándale, no, eso ya no viene. Nosotros estamos también platicando desde la experiencia y cómo lo hemos llevado. A lo mejor habrá unos quien lo han llevado muchísimo más. Que tiene un proceso que tienen procesos diferentes. Y pues, también nos funciona. Sí, lo comentan y nos va a abonar. Yo creo que las preguntas las dejamos fuera del aire. Sí, estaría bueno que hagamos las preguntas todos ahí en el comentario. Y antes de irnos, Jonathan, creo que sería importante poderle preguntar al invitado qué tal la experiencia. O sea, él ya había estado, él dice que nos ha escuchado siempre. Ya lo mencionaste, eres de estas personas que ha visto, si no todos, hasta los que se escuchan mal. Es que hay unos que no hemos publicado y eso no los has visto. No es cierto. Entonces, desde esa experiencia de el haber visto o ser el público a ahora participar, ¿cómo se sintió la experiencia que te la verdad, yo tenía mucha la inquietud de participar ya en algo así, que me dejaran también expresar un poco de la experiencia que he tenido. Yo también quiero opinar. Definitivamente a mí me gusta mucho esta dinámica. De hecho, cuando los conocí en una conferencia con Alex Trajeda, que trajeron allá en una de estas bimestrales que tienen que volver. Yo dije, wow, o sea, hay una comunidad donde todos nos podemos retroalimentar. Es que es bien importante la retroalimentación y yo creo que más importante la parte de que pues todos estamos en un mismo entorno buscando un mismo fin de prestar un servicio especializado. Oye, pues ¿por qué no hacer sinergias? O sea, hay quien tiene la amplia experiencia en manejo de 9 puntos y a lo mejor yo no, pero ¿por qué yo no puedo acudir con toda confianza, con toda libertad de, oye, vamos a hacer sinergia, ¿qué te parece? Pues tú quédate con la parte de la nube de puntos, yo me quedo con la parte pues de dar el cliente y hacerlo bien, o sea, hacerlo por un interés común, no por un interés de hacernos mal o de hacernos quedar mal y de ¿sabes? O de comentar mal de que pues porque se da mucho, ¿no? En nuestro ámbito de que ni sabe y eso. Nomás dice lo que sea, o sea, ¿por qué eso, no? O sea, si esta experiencia le sirve a alguien, pues qué chido. Si no le sirve, pues está bien, apórtame, dame tu retroalimentación, porque a lo mejor estoy fallando en el proceso, o a lo mejor... O hay un proceso que te puede evitar problemas que ahorita dices, pues mi coco es, el cazarlo rápido, el que bueno, pues yo tengo una metodología que te puede funcionar más fácil. Adelante. Y son temas muy de nicho, que esperemos sean temas que se puedan replicar y que se puedan dar a conocer más en la industria del desarrollo de proyectos, arquitectura, ingeniería y construcción, y que esto realmente sea algo que se pueda autogestionar y que realmente participen más personas. Creo que hoy en día es una muy buena herramienta que John, así como lo decías, de si le sigo o no con el tema del tema de BIM. Yo a veces me he preguntado, todos los sábados, pero siempre el conocer personas, el hablar de otros temas, a mí me sigue reafirmando que este proyecto es un proyecto en el cual, además de que yo lo he visto crecer y que he ido agregando personas a mi círculo profesional, que cada vez es más grande y es más interesante, ha sido algo que me da muchas satisfacciones. Agradezco tu visita y tu participación y de nuevo, Jonathan, también ha sido tu proyecto desde hace muchísimo tiempo. Sí, o sea, ya prácticamente soy parte desde hace buen rato y la verdad, a mí también, o sea, refuerza tanto, me quita un poco el síndrome del impostor, porque yo también soy de esas personas que dicen, no sé si soy y realmente he visto que pues independientemente que no soy experto en todo, que claramente nadie lo puede ser, pues sí tengo el conocimiento adecuado. Que vamos bien, vamos ahí en la línea. Ahí ya estoy en un punto de partida bueno, pero sobre todo también que estoy reforzando e incrementando. Es importante los contactos, a mí también me gusta reconocer eso, pero sobre todo el conocimiento. Para mí el saber que los pasos que estoy dando van por una dirección adecuada. Es muy importante. Yo la verdad en lo personal en el manejo que tengo interno con mi equipo,
es siempre pregunten y siempre pregúntenle a quien sea. Yo siempre cuando conozco a alguien así tipo como Jonathan o a quien me ha tocado conocer, a varios que están en la comunidad, siempre, oye, ¿tú cómo haces esto? Y no porque no lo sepa hacer o no porque, pues, o sea, es que yo lo hago así, tú cómo y que lo te haces digan, para ver ¿cómo si lo haces? Para ver si hay una manera de mejorarlo. O sea, ya te dicen, pues te describen una manera así, me dices, ok, entonces sí está bien, me funcionó. Pero me permites, te lo voy a robar. Exactamente. Sí, porque pues ya después pasan un montón de situaciones que piensan que por manejar un plugin ya. También lo que decimos de que pues, al final de cuentas el pasar esta información también te da otros contactos en los cuales te puedes apoyar para futuros proyectos, de que va a haber un proyecto muy grande. Yo sé que esta persona me dio estas herramientas con respecto a este tema y lo voy a necesitar, entonces lo contacto y le digo, ¿sabes qué? Apóyame, porque esto que tú me platicaste lo vamos a aplicar aquí y me gustaría que tú estuvieras aquí a la par con mi mano derecha haciendo también esta sinergia. Sí. Pues, Arqui, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. A todos aquellos que nos han escuchado hasta este momento, gracias. Denle like, suscríbanse, compartan. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima grabación. Sí. Saludos. Gracias.